Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. Sean bienvenidos. En esta segunda videoconferencia dialogaremos sobre la evaluación de la vía aérea y el protocolo de Montpellier, o la secuencia de inducción rápida para la intubación. Primero, debemos conocer las indicaciones para intubar. Según el texto de Walsh, un libro especializado en el manejo de la vía aérea durante las emergencias, existen 3 indicaciones absolutas para intubar, las cuales, a su vez, agrupan todas las demás indicaciones que pueden encontrarse dentro de la literatura. Primero, incapacidad para mantener la vía aérea. Segundo, incapacidad para ventilar u oxigenar. En otras palabras, pacientes con insuficiencia respiratoria. Y tercero, anticipación. Por ejemplo, sujetos con un Glasgow inferior a 8. Pero, ¿cómo anticiparnos a una vía aérea difícil? Como premisa, debemos saber que antes de realizar una intervención en la vía aérea, es obligatorio, por seguridad del paciente, valorar la dificultad de su abordaje. Para ello, desde la anestesiología se han planteado múltiples algoritmos de evaluación. Sin embargo, esto es distinto en cuidados intensivos. Por eso, en el año 2013, De Jong y su equipo desarrollaron el score Macocha, por sus siglas. Un modelo de puntuación que incluye factores dependientes del paciente, la patología y el operador. Los autores desarrollaron un estudio con el objetivo de identificar los factores específicos que se relacionaban con intubación difícil en la unidad de cuidados intensivos. Y para ello condujeron un estudio multicéntrico que se realizó con 1000 pacientes y que se validó externamente en 400 procedimientos. De esta forma, el score Macocha cuenta con una sensibilidad del 73%, una especificidad del 89%, un valor predictivo negativo del 98% y un valor predictivo positivo del 36%. De esta forma, se plantearon como factores asociados al paciente un Malampati 3 o 4, que dan un puntaje de 5, el antecedente de apnea obstructiva del sueño, que regala 2 puntos, la presencia de una columna cervical con movilidad reducida, que da 1 punto, o la limitación de la apertura oral. En otras palabras, una apertura oral menor a 3 centímetros, que da 1 punto. Como factores relacionados con la patología, los autores identificaron la presencia de coma, el cual lo definieron como un Glasgow menor a 8, lo cual da 1 punto, y la existencia de hipoxemia severa, definida como una saturación arterial de oxígeno inferior al 80%, lo cual da 1 punto. Y como único factor relacionado con el operador, describieron el no ser anestesiólogo, lo cual automáticamente regala 1 punto. En este momento de la videoconferencia debemos precisar 2 puntos. Primero, ¿por qué De Jong y su equipo tuvieron como consideración en el último punto de su score Macocha el hecho de no ser anestesiólogo? Debido a que clásicamente la literatura ha considerado como único experto en el manejo de la vía aérea al anestesiólogo, debido a que comúnmente debe realizar intubaciones y debido a que su área de trabajo es la vía aérea.
Sin embargo, en los últimos años, múltiples expertos han propuesto que dentro de la definición de experto en vía aérea se involucren a los intensivistas y los emergenciólogos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de vía aérea difícil, esta puede dividirse en vía aérea difícil anatómica, la cual tiene una frecuencia baja, o vía aérea difícil fisiológica, la cual puede tener una frecuencia mayor dependiendo del contexto. Por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos o los servicios de emergencias. La población objeto del trabajo del anestesiólogo suelen ser individuos que no tienen vías aéreas difíciles. Y en general, cuando tienen una, suelen ser, con mayor frecuencia, vías aéreas difíciles anatómicas. Eventualmente, son vías aéreas difíciles fisiológicas. Además, los anestesiólogos intuban y maniobran en la vía aérea dentro de ambientes controlados, por ejemplo, quirófanos. Esto no ocurre con el paciente prototípico del intensivista o del emergenciólogo, debido a que estos son individuos que en general se encuentran críticamente enfermos, padecen de algún modelo de choque, tienen unas respuestas muy erráticas ante los medicamentos que se suministran durante la secuencia de intubación rápida. En otras palabras, el paciente común del emergenciólogo y del intensivista es una vía aérea difícil fisiológica. Por ello, a pesar de que en frecuencia los intensivistas y los emergenciólogos realizan menos intubaciones que los anestesiólogos, por el aspecto que acabo de explicar, algunos expertos proponen que se involucre dentro de la definición de expertos en vía aérea también a los intensivistas y a los emergenciólogos. En el momento en el cual De Jong y su equipo desarrollan el score Macocha, tienen en cuenta como expertos únicamente a los anestesiólogos. El segundo punto a precisar es qué debemos hacer cuando no podemos evaluar el Mallampati en un paciente. Recordemos que en los momentos de crisis no es posible evaluarlo. Para ello, De Jong propone que si no podemos evaluar el Mallampati, lo tomemos como si fuera un Mallampati 3 o 4. En otras palabras, si no podemos objetivizarlo, automáticamente le damos 5 puntos de base al paciente, por lo cual, según esta puntuación, el individuo ya sería una vía aérea difícil. Esto con el objetivo de desplazar recursos y realizar una planeación adecuada. Otra acción que podría realizarse es correlacionar el CORMAC y el Mallampati, debido a que según la literatura existe una relación estadísticamente significativa entre ambos. A partir de lo anterior, se dictamina si el paciente es una vía aérea fácil, en caso de que se obtenga una puntuación cuando se sumen los ítems obtenidos entre 1 a 3, difícil si va de 4 a 11 o muy compleja en caso de que cuente con todos los puntos descritos en el score y obtenga una puntuación de 12. Pero últimamente hemos hablado de vías aéreas difíciles. ¿Pero qué es una vía aérea difícil? La respuesta es amplia y puede resultar compleja.
Por ende, vamos a adaptar múltiples definiciones extraídas de algunos autores y estudios debido a que se complementan. Según Cook y el estudio NAP4, se define como vía aérea difícil a una situación clínica en la cual un anestesiólogo con entrenamiento convencional experimenta dificultades para la ventilación con mascarilla facial, para la intubación orotraqueal o para ambos procedimientos. Este concepto se relaciona con lo planteado por la ASA. Según las guías DAS, publicadas en el año 2015, y otros autores, se define como intubación difícil cuando, luego de 3 intentos, no se puede realizar una intubación o cuando la intubación tarda más de 10 minutos. En este sentido, las guías DAS del 2015 proponen que podría intentarse un cuarto intento, pero el cuarto intento lo tiene que realizar el operador más experimentado del lugar, sea un anestesiólogo que tiene mucha experiencia y que lleva muchos años realizando intubaciones, o que es un experto técnico y temático en el manejo de la vía aérea, o un intensivista o un emergenciólogo. Otro concepto muy importante es el de ventilación difícil. Este término hace referencia a la incapacidad para mantener una saturación arterial de oxígeno por encima del 90%. Sin embargo, en los contextos de emergencia o para los pacientes críticamente enfermos, a partir de los hallazgos de Mort publicados en el año 2004, por seguridad del paciente es prudente considerar como vía aérea difícil o intubación difícil aquella que no puede garantizarse luego de 2 intentos de intubación. ¿Por qué? Debido a que Mort realizó un estudio en el cual analizó la intubación de 2.833 pacientes críticos que sufrían deterioro cardiovascular, pulmonar, metabólico, neurológico o relacionado con trauma. El análisis de este autor, que se encargó de evaluar la relación entre el número de intentos para intubar fuera del quirófano con posibles complicaciones, evidenció que hubo un aumento significativo en la tasa de complicaciones que se relacionaban con la vía aérea a medida que aumentaba el número de intentos fallidos. Esto lo vemos muy claro en esta diapositiva. Miren que luego del segundo intento, el riesgo de hipoxemia aumenta a 70%, de hipoxemia severa a 28%, de intubación esofágica a 51.4%, de regurgitación a 22%, de aspiración a 13%, de bradicardia a 18.5% y de parada cardíaca a 11%. Los datos encontrados por Mort respaldan la recomendación de la ASA sobre limitar los intentos de intubación y la importancia de asegurar que el primer intento de intubación sea el mejor. Por ende, siempre que se vaya a intubar a un paciente, y esto último es algo fundamental, debe utilizarse guía. Esto ha sido documentado en múltiples estudios y lo recomiendan los expertos en el manejo de la vía aérea. Y cuando hablo de expertos no estoy haciendo referencia solo a los expertos técnicos,
que están muy bien capacitados en la parte motriz y en la parte de habilidades, sino que hago referencia a las recomendaciones de los expertos temáticos, los académicos y los expertos técnicos. En otras palabras, los autores que publican sobre el tema y que son eminencias en el manejo de la vía aérea. Antes de continuar, debemos preguntarnos cuál es la incidencia de la vía aérea difícil. Esto es variable y va a depender de la definición empleada y también va a depender del autor, del diseño metodológico del estudio o de la publicación que tengamos en cuenta. Por ello, para la realización de esta conferencia, tomamos como punto de referencia todos estos autores. En general, el estado del arte indica una incidencia de intubación difícil de aproximadamente el 10%, la cual oscila entre el 1% al 23%, dependiendo del autor y de la definición utilizada. No obstante, debemos diferenciar entre la vía aérea difícil anatómica, que se define por parámetros como una distancia tiromentoniana inadecuada o una apertura oral menor a 3 centímetros o la existencia de un cuello corto, versus la vía aérea difícil fisiológica, que es secundaria a algún estado de choque o alguna condición fisiopatológica propia del paciente, la cual hace que no pueda transportar oxígeno adecuadamente, que su reserva de oxígeno se deplete rápidamente, que responda dramáticamente a los medicamentos suministrados, entre otros. Obviamente, al hablar de incidencia y predicción de vías aéreas difíciles, tenemos que mencionar este estudio. Existen documentos que marcan un hito en la historia de la medicina basada en la evidencia, sobre todo en determinado tema. Este estudio es uno de ellos. Es el estudio danés. Fue un estudio de cohorte que se realizó con 188.064 pacientes. Y este estudio encontró que en el 1.8% del total, o sea, en 3.391 pacientes, habían intubaciones difíciles. Sorprendentemente, de estas, el 93% de las intubaciones difíciles no fueron anticipadas. Y esto es algo muy importante, además de dramático, según mi perspectiva, ya que demuestra que incluso cuando las intubaciones son realizadas por expertos, como fue el caso del estudio danés, que siendo estrictos fue desarrollado por anestesiólogos, existían dificultades marcadas para predecir la existencia de una vía aérea difícil o de una intubación difícil. Por lo cual, el estudio danés muestra que predecir es complejo. Sin embargo, en términos de costo, beneficio y seguridad del paciente, siempre debe realizarse. ¿Por qué? Predecir no cuesta nada, pero puede tener efectos positivos sobre la seguridad del paciente. Y la medicina actual apunta a la seguridad del paciente. En cuanto a perspectivas relacionadas con la vía aérea difícil, que se encuentran publicadas dentro de la literatura, debemos mencionar esta editorial de Huyting y Bowman, que plantea una perspectiva muy interesante, a pesar de que en lo personal discrepo de ella. Los autores
plantean que se revalore la existencia del concepto de vía aérea difícil. Deben tener en cuenta que el nivel de evidencia de este documento, al ser una carta al editor o una editorial, es muy baja. Sin embargo, lo que plantean es interesante. Según los autores, el concepto de vía aérea difícil no existe. ¿Por qué? Debido a que durante años los facultativos hemos intentado predecir la existencia de vías aéreas difíciles utilizando muchos modelos de predicción o hallazgos clínicos. Sin embargo, como se demostró a partir del estudio danés, que lo explicamos en la diapositiva previa, los médicos, incluso los anestesiólogos, no somos buenos prediciendo vías aéreas difíciles. Recuerden, el estudio danés encontró que el 93% de las intubaciones difíciles no fueron anticipadas. Y de hecho, cuando se pudieron anticipar, solamente el 25% se trataron de intubaciones difíciles reales, de acuerdo a la definición empleada en el estudio danés. En cuanto a la ventilación con máscara difícil, esta no se pudo anticipar en el 94% de los casos. Según comentan los autores de esta perspectiva, Hoyting y Bowman, lo que se encontró en el estudio danés no es un hallazgo sorprendente. ¿Por qué? Debido a que en la práctica los facultativos tratamos de predecir la probabilidad puntual de que nuestra técnica de ejecución para manejar la vía aérea sea efectiva. Y esto último depende de múltiples factores, factores dependientes del operador, de la situación, del ambiente, del paciente, del equipo, entre otros. Adicionalmente, los autores plantean algo muy interesante, algo que se puede extrapolar a los países más desarrollados que cuentan con más recursos, pero que no es una realidad general en los países como Colombia. Para el momento de la publicación de este editorial, titulado El mito de la vía aérea difícil, existían muchísimos equipos para el manejo de la vía aérea. Actualmente existen más. Para el momento de la publicación existían al menos unas 30 hojas diferentes para la laringoscopia. Existían en el mercado al menos unos 15 videolaringoscopios distintos que tenían al menos 6 hojas diferentes. Y estas hojas, a su vez, podían ser anguladas o hiperanguladas. Al mismo tiempo, podían permitir la realización de técnicas Macintosh o Miller, dependiendo de la técnica con la cual el operador se sintiera más cómoda. También para este momento de la publicación existían decenas de distintos tubos traqueales, estiletes, videoscopios, fibroscopios, entre otros. Finalmente, en el caso de que no se lograra la intubación en el primer intento, para el año 2014 existían muchos supraglóticos, existían al menos 15, en la actualidad existen más, y estos supraglóticos podían tener canal o no para la succión gástrica, podían permitir el rescate del paciente, en algunos casos podían permitir la intubación e incluso podían servir como canal para la realización de técnicas telescopadas mediante fibroscopios o videoscopios. En el caso excepcional de que nada de esto sirviera, existen muchas técnicas quirúrgicas para el manejo de la vía aérea e incluso, como veremos en la sesión de vía aérea quirúrgica, existen en el comercio muchos kits para el manejo quirúrgico de la vía aérea.
La perspectiva que plantea la editorial del mito de la vía aérea difícil es como mínimo interesante. En lo personal discrepo de ella. ¿Por qué? Debido a que existen algunos criterios definidos para poder precisar qué es una vía aérea difícil, y lo que plantean los autores sobre la existencia de tantos dispositivos y demás no es extrapolable a todos los sitios. Tal vez se pueda extrapolar en los países desarrollados, pero en zonas como Colombia no es aplicable en muchos sitios. Continuando, al evaluar la vía aérea, debemos aclarar algo. La intubación, cuando se realiza en un ambiente o en un escenario controlado, como lo es una sala de anestesia, no suele ser un reto para las personas expertas. Sin embargo, en los pacientes críticamente enfermos, esto es una proeza, porque pueden ser individuos con vías aéreas difíciles anatómicas o fisiológicas. Por ende, manejarlas adecuadamente es una proeza de habilidades técnicas y no técnicas. Recuerden que según el estudio NAP 4, solamente en el 19% de los casos el manejo de la vía aérea fue integral y fue correcto, se hizo bien. Para realizar un óptimo manejo de la vía aérea, existen algunos protocolos en la literatura, como el protocolo de Montpellier, el cual se realiza para disminuir el riesgo de broncoaspiración y tiene en cuenta múltiples parámetros. Fue un protocolo que se construyó en Francia, en Montpellier, gracias a los trabajos de Jong, gracias a los trabajos también de Javert, que fueron publicados en el año 2010 y 2016. El de Jong fue publicado en el año 2014, entre otros autores como Chanks. A continuación vamos a ver el protocolo de Montpellier punto por punto. Podríamos dividirlo en una fase de preintubación, de intubación y de postintubación. A partir de este protocolo se construyen otros como el de las 9 P's, que será el que trataremos en esta videoconferencia, debido a que es el protocolo con el cual yo me formé y es el que se utiliza en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, u otros protocolos como el de las 7 P's o el de las 10 P's. Vale la pena aclarar que el protocolo de Montpellier no se utiliza en pacientes con parada cardíaca. ¿Por qué? Debido a que no existe mejor analgésico que la hipoxia, no existe mejor inductor que la hipoxia y no existe mejor relajante neuromuscular que la hipoxia. Técnicamente, cuando el paciente está en parada cardíaca, está muerto. Durante la primera fase de este protocolo, que es la preintubación, los autores en el documento que pueden ver citado en la parte inferior recomiendan que se cuente con 2 médicos expertos o entrenados en el manejo de la vía aérea. Durante este periodo de tiempo, este artículo del año 2016 recomienda que se hagan algunas prácticas para preacondicionar. Se pueden suministrar cristaloides al paciente, obviamente individualizando la situación. El documento puntual recomienda una carga de 500 mililitros de cristaloides o de 250 mililitros de hidroxietil starch. Hay que tener cuidado con lo de el hidroxietil starch, debido a que la evidencia más reciente ha demostrado que su uso no es tan conveniente, sobre todo en algunas poblaciones como los pacientes con shock séptico. De hecho, lo que han demostrado los estudios es que los hidroxietil starch, los almidones, pueden aumentar la mortalidad en los pacientes sépticos. Pero en este trabajo conjunto de Jong, de Javert y de Chanks, se recomienda que se puede utilizar en algunas situaciones. En ese momento de la preintubación, también puede utilizarse lidocaína a razón de 1 miligramo kilogramo. También se podría utilizar atropina, como recomiendan algunos
documentos más antiguos. Más adelante discutiremos de la atropina. De la atropina también habíamos hablado ya en el canal. En la actualidad está en desuso, pero durante unos años se utilizó durante el preacondicionamiento. En este momento también debe prepararse la sedación de mantenimiento y se debe preoxigenar al paciente. Existen muchos métodos de preoxigenación. Por ejemplo, se puede preoxigenar durante 3 minutos con ventilación mecánica no invasiva. En caso de falla respiratoria, se puede utilizar una FiO2 de 100%, una presión soporte de 5 a 10 centímetros de agua y una PIB de 5. Obviamente debemos individualizar la situación. Si el paciente tiene alguna situación en la cual su gasto cardíaco es bajo, no se recomienda que pongamos una PIB alta, debido a que podemos tumbarle la precarga y por ende el gasto cardíaco. Existen otras técnicas de preoxigenación, por ejemplo, mediante la utilización de cánulas nasales de alto flujo. Se pueden utilizar también métodos de preoxigenación apnéusica con máscara y con cánula. O se pueden realizar de 3 a 8 capacidades vitales por un minuto. Posteriormente sigue la intubación. Cuando hablamos de la intubación, antes de realizar como tal la maniobra para intubar, se tiene que practicar la secuencia de inducción rápida en el siguiente orden: analgésico, inductor y relajante neuromuscular. Esto con el objetivo de alcanzar el plano perfecto de la intubación. Más adelante vamos a dialogar sobre los medicamentos empleados durante esta secuencia y hablaremos sobre los que más se utilizan, sobre cómo se utilizan, tiempos de latencia y demás aspectos farmacológicos importantes. Por ahora vamos a ver solo el aspecto general. Hay algo que no mencioné sobre la lidocaína que vale la pena mencionar, y es que esta debe aplicarse antes de que se aplique la analgesia, la inducción y el relajante, y a pesar de que la lidocaína había venido entrando en desuso, en la actualidad ha cobrado importancia. ¿Por qué? Debido a que nos encontramos en el contexto de una pandemia y la lidocaína disminuye los reflejos tusígenos, por lo cual teóricamente disminuye el riesgo de aerolización. Por otro lado, la lidocaína también se ha recomendado en la literatura para los pacientes que tienen un aumento en la presión intracraniana, con el riesgo de disminuir el riesgo de una posible herniación. Durante el momento de la intubación, una vez se ha alcanzado el plano perfecto para la intubación, se puede realizar la maniobra de Selig, que es la única maniobra que protege la vía aérea. O, en caso de que nosotros queramos mejorar la visualización, se puede hacer la maniobra de Burp. La maniobra de Burp no protege, la única maniobra que protege es la de Selig. Pero la maniobra de Burp, que traduce Back, Up, Right, Pressure, puede mejorar la visualización aparente del Cormac. Luego sigue el paso del tubo y continuamos con la etapa de la postintubación. En la etapa de la postintubación se tiene que confirmar la colocación del tubo. Esto se hace mediante capnografía y chequeo cruzado. Se recomienda que se utilicen como mínimo 2 métodos de verificación. En cuanto al chequeo cruzado, cuando se ausculte, debe auscultarse primero el epigastrio para garantizar que no está llegando aire a la cámara gástrica, debido a que, si esto ocurre, puede vencerse la presión del esfínter esofágico inferior y el paciente se puede broncoaspirar. Luego de que se ausculte el epigastrio y no se escuche aire o burbujas, se auscultan las bases y luego los ápices. Este paper recomienda que si la presión diastólica del paciente se encuentra por debajo de 35 milímetros de mercurio, se puede iniciar norepinefrina. En el momento de la posintubación se inicia la sedación a largo plazo y se configura
la ventilación mecánica inicial. Recuerden que la configuración inicial se hace con parámetros protectores. En otras palabras, se hace con las recomendaciones del estudio ArtsNet del año 2000, con volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilogramo, con una PIB que inicialmente puede ser menor a 5, una frecuencia respiratoria entre 10 a 20, una FiO2 del 100% y una presión meseta menor a 30. Claramente, esto depende de la situación puntual del paciente y de su estado hemodinámico. En el caso de que el individuo no tenga colapso cardiovascular, se pueden iniciar maniobras de reclutamiento con PIP. Si no, se evitan, porque si el paciente tiene colapso cardiovascular y utilizamos una PIP alta, ¿qué vamos a causar? Vamos a disminuir la precarga, vamos a disminuir el gasto cardíaco, por lo cual podemos llegar a matar al paciente. Estas son las recomendaciones a grandes rasgos planteadas en el protocolo de Montpellier, que recibe su nombre debido a que los autores lo desarrollaron en Francia, en la Universidad de Montpellier. Los autores básicamente son los que vemos en pantalla: De Jong, Shanks y Samir Jaber, todos eminencias dentro del manejo de la vía aérea. A partir de esto, se han desarrollado protocolos con un orden estructurado que permiten la fácil memorización, como el de las 7 P's, el de las 9 P's o el de las 10 P's en el contexto de la anestesiología. Aquí vamos a hablar de las 9 P's. Como mencionamos, los expertos han planteado algoritmos. Para el que nosotros revisaremos, les recomiendo un libro publicado en el año 2015 por el doctor Diego Andrés Díaz Guío y un artículo publicado por el mismo autor con su equipo conjunto en el año 2018. Fue un artículo publicado en Acta Colombiana de Cuidado Intensivo y es un documento muy útil. ¿Por qué? Debido a que además del protocolo de las 9 P's, entrega herramientas que tienen una gran utilidad para la predicción en el contexto del hablante hispano. Y son mnemotecnias para la predicción, que permiten una fácil memorización, que se acoplan a determinados dispositivos que se pueden emplear en el manejo de la vía aérea y nos permiten planear estructuradamente. La primera P de este protocolo es entonces la predicción. Para ello se emplean predictores que identifican dificultad ante el manejo de algún dispositivo o la presencia de una vía aérea difícil. Por ejemplo, Macocha, que ya lo habíamos revisado, es un score general. Gemir, raro, corto, entre otros, que mencionaremos más adelante. Esto, teóricamente, se realiza 10 minutos antes del abordaje de la vía aérea. Según lo que encontremos en la predicción, vamos a estructurar un plan A, un plan B, un plan C, un plan D y un plan E. Claramente, esto se individualiza dependiendo del paciente. Antes de continuar con las siguientes P's, vamos a ver las siguientes mnemotecnias de predicción. Todas estas mnemotecnias fueron producto de un análisis minucioso de la literatura por parte de los autores citados. Primero nos encontramos a el predictor goma A, que es un predictor para preoxigenación difícil, que es un concepto muy relacionado con la vía aérea difícil fisiológica. ¿Cuáles son los componentes de esta mnemotecnia? Gasto cardíaco bajo, O de obesidad, M de maternidad avanzada, A de anemia y la última A de ocupación alveolar. Recordemos el predictor global, el predictor general, el score Macocha. Este score, como habíamos enunciado previamente, tiene factores asociados al paciente como Mallampati 3 o 4,
queda 5 puntos, el antecedente de apnea obstructiva del sueño queda 2 puntos, la presencia de una columna cervical con movilidad reducida queda 1 punto, la limitación de la apertura oral queda también 1 punto. Como factores relacionados con la patología se describe coma o Glasgow menor a 8, que da 1 punto, e hipoxemia severa, definida como una saturación arterial de oxígeno menor a 80%, que da también 1 punto. Como único factor relacionado con el operador está el no ser anestesiólogo, que da también 1 punto. Recuerden, aspecto elemental, en las crisis no se puede evaluar el Mallampati. Por ende, se cuentan con 5 puntos de base. Por lo cual, desde una perspectiva académica, es correcto asumir que en momentos de crisis, por practicidad, la mayoría de los pacientes son vías aéreas difíciles. ¿Por qué? Debido a que esto permite desplazar recursos, optimizar el manejo de la vía aérea y evaluar adecuadamente al paciente y lograr disminuir el riesgo de complicaciones o de eventos adversos, como se documentaba en el estudio NAP4. La siguiente mnemotecnia es gemir, que predice ventilación difícil con máscara y se compone de una G que hace referencia a pacientes gruesos, o sea, obesos u obstrucciones, edéntulos o sin dientes, un mal sello para la mascarilla, por ejemplo en la gente con barba, por ejemplo en las personas con macrognatia o con micrognatia o con algún tipo de malformación maxilomandibular, la existencia de rigidez, que en esta mnemotecnia aparece como inelástico, o la presencia de ronquidos. ¿Por qué ronquidos? Debido a que se asocian con apnea del sueño, con apnea obstructiva del sueño. Para supraglóticos, para predecir una dificultad ante la utilización de supraglóticos para lograr mantener la vía aérea del paciente, está la mnemotecnia raro, que tiene como ítems la restricción de la apertura oral, la alteración de la vía aérea, la rigidez cervical o pulmonar y la obstrucción de la vía aérea. Para la laringoscopia difícil está marco, que dentro de sus componentes tiene un Mallampati 3 o 4, el aspecto externo del paciente, una alteración de la regla 332, un cuello corto o una movilidad limitada y la existencia de obesidad u obstrucción. Aquí vemos cómo se hace la regla 332, que está en la mnemotecnia de marco. A grandes rasgos evalúa la distancia de interincisivos, que debe ser de 3 dedos. También la distancia debe ser de 3 entre el ioides y el mentón, y debe ser de 2 entre el tiroides y el ioides. En caso de que esta regla no se cumpla, se da el punto de regla 332 alterada del predictor marco. Y para vía aérea quirúrgica difícil tenemos la mnemotecnia corto, que tiene en cuenta complicaciones locales como infecciones o hematomas, operaciones, radiación o deformidades, tumores y obesidad. ¿Por qué radiación? Debido a que la radiación vuelve la zona del cuello muy pétrea y puede hacer que los equipos para el manejo quirúrgico de la vía aérea se dañen. ¿Cómo podemos recordar esto fácilmente? Lo anterior se puede recordar con la mnemotecnia graciosa que inventé, la cual tiene un orden lógico, y es Macocha utilizó a goma A e hizo gemir a Marco y se lo puso raro y corto. El orden lógico es el score general, seguido del predictor para una preoxigenación difícil o una vía aérea difícil fisiológica, para una máscara facial, para la laringoscopia directa, para dispositivos supraglóticos y finalmente para lo más invasivo, que es una vía aérea quirúrgica. Posteriormente, continuamos con la siguiente P, que hace referencia a la preparación. Se tiene que preparar todo lo necesario para manejar la vía aérea. En otras palabras, equipo de protección personal, tubos orotraqueales, ayudas cognitivas, carro de paro y carro de vía aérea difícil. Al paciente en ese momento también se debe monitorizar. En pantalla podemos apreciar los componentes necesarios dentro de un carro
de vía aérea difícil, a grandes rasgos que son algoritmos, ayudas cognitivas, un teléfono que tenga un rápido acceso para llamar al anestesiólogo o al intensivista, guías, intercambiadores, videolaringoscopio, laringoscopio, hojas Macintosh de tamaño 3 y 4, hojas Miller de tamaño 2 y 3, tubos endotraqueales de tamaño de 5, 6 y 7 French, tubos endotraqueales extra largos de tamaño 4, 5 y 6, tubos nasales de tamaño 6 y 7, gel para la lubricación de los estiletes, idealmente dos dispositivos supraglóticos de segunda generación de tamaño 3, 4 y 5, una jeringa de 20 mililitros, tubos orogástricos de tamaño 12 y 14. Es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Porque son las recomendaciones básicas planteadas por la literatura sobre los componentes esenciales que deben existir dentro de un carro de vía aérea difícil. Posteriormente, continuamos con la cuarta P, la preoxigenación. Existen muchas formas para preoxigenar. Se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva, con una FIO2 de 100%, una presión soporte de 5 a 10 centímetros de agua, una PIP de 5. También está la preoxigenación apnéusica, que personalmente es mi favorita. Se hace con una máscara facial combinada con una cánula nasal alto flujo. Otra forma es indicar 8 capacidades vitales en un minuto. Luego sigue la quinta P, que hasta hace poco tiempo se conocía como premedicación, pero resulta más preciso hablar es de preacondicionamiento. Dependiendo de la situación del paciente, se brinda ansiólisis, se da la carga de cristaloides, se puede dar atropina, la cual actualmente, como habíamos discutido en otro video y como vamos a discutir a continuación, se encuentra prácticamente relegada, según lo que dice la literatura. Se puede utilizar lidocaína con dosis de 1 miligramo kilogramo. Como habíamos enunciado, esta práctica es útil en los pacientes con aumento de la presión endocraniana, por ejemplo, secundaria a un TEC, ya que teóricamente disminuye el riesgo de aumento de la PIC y disminuye el riesgo de herniación. Además, en los últimos años su evidencia ha aumentado, se ha vuelto a utilizar debido a que desde el inicio de la pandemia la lidocaína ha demostrado tener un efecto positivo al disminuir los reflejos tusígenos y por ende, teóricamente, al disminuir la aerolización. En cuanto a la atropina, que la habíamos mencionado ligeramente en el apartado de preacondicionar o de premedicar, vamos a hablar generalmente de ella, muy por encima, en caso de que ustedes quieran profundizar. En el canal hay una videoconferencia de unos 38 minutos con 29 segundos que puede ser de utilidad. La atropina actualmente cada vez pierde más utilidad. Años atrás, durante la intubación, sobre todo en niños críticamente enfermos, solía emplearse debido a que, como resultado de la estimulación vagal, secundaria a la hipoxia y a la estimulación laringea, se produce bradicardia. Sin embargo, esta bradicardia es una bradicardia que es estable y es una bradicardia que se acompaña de cierto grado de vasoconstricción. La literatura más antigua recomendaba la utilización de atropina debido a que múltiples fármacos que se emplean durante la inducción podían exacerbar esa bradicardia y podían causar vasodilatación. Entonces, esa bradicardia que se producía como respuesta a la laringoscopia, que inicialmente era una bradicardia estable, podía pasar a una bradicardia inestable. Una bradicardia inestable que no responde adecuadamente a la oxigenación o a las pausas en la laringoscopia. A pesar de ese sustrato teórico sobre la utilización de atropina, lo que mostraron los estudios clínicos en cuidados críticos es que la atropina no previene todos los episodios de bradicardia y además que la atropina no afecta la vasodilatación, por lo cual este medicamento cada vez ha caído más en desuso. Otro medicamento muy importante es la lidocaína,
La lidocaína ha venido demostrando en los últimos años su utilidad durante el preacondicionamiento. Ha llegado a ser un medicamento muy popular en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, como se referencia en una carta al editor que fue escrita por el doctor Aminehat. En esa carta al editor que les estoy comentando, él afirma lo siguiente, basándose en los trabajos de Deng, Pandey, Peng, Yang, entre otros autores. Lo cito textualmente porque es un párrafo muy interesante. La tos es una de las principales formas de propagación viral de persona a persona y es una de las características predominantes de esta enfermedad infecciosa. Cualquier instrumentación de las vías respiratorias también puede exacerbarlo. La tos es un evento común después de la premedicación con un opioide como el fentanilo, administrado antes de la inducción de la anestesia, y se puede prevenir con una sola dosis intravenosa de lidocaína. Una de las razones por las que se recomienda la relajación muscular completa durante la intubación endotraqueal en pacientes con enfermedad por coronavirus COVID-19 es para reducir la tos. Además, la tos y las sacudidas también son un evento frecuente durante la extubación. La tos de emergencia es un problema desafiante y se han propuesto una variedad de medicamentos para prevenirla. Una vez más, la administración de lidocaína intravenosa, que está disponible fácilmente antes de la extubación traqueal, puede reducir eficazmente la tos de emergencia sin ningún otro efecto secundario significativo. Se debe considerar la posibilidad de inyecciones de lidocaína al comienzo y al final de cualquier procedimiento que requiera la intubación y o extubación en pacientes con COVID-19. Esa es la explicación teórica sobre la utilización de lidocaína en los pacientes con SARS-CoV-2, resumida en que disminuye los reflejos tusígenos. Adicionalmente, como dato curioso, para aquellos que deseen conocerlo, según un texto publicado por Hirota en el British Journal of Anesthesia, que está basado en las afirmaciones de Gallo y de Finerty, la lidocaína tiene otro efecto muy interesante y es que reduce la mieloperoxidasa de los neutrófilos en sangre y la SID-H3, y esto tiene el potencial de atenuar la tormenta inmunológica que se asocia a la infección por SARS-CoV-2, al menos según la referencia citada en pantalla, a partir de los hallazgos de Gallo y de Finerty. Ahora seguimos con el resto del protocolo. El sexto paso es la parálisis, donde se busca llegar al plano ideal para la intubación. Para eso se emplea entonces un analgésico, un inductor y un relajante neuromuscular. Primero se aplica el analgésico. Se espera aproximadamente unos 15 a 30 segundos. Luego se aplica el inductor. Se espera también aproximadamente unos 15 a 30 segundos. Y por último se aplica el relajante neuromuscular y se esperan unos 30 a 45 segundos. Esto va a depender del medicamento, pero es un esquema general con el objetivo de alcanzar el plano perfecto para la intubación. Cuando se alcanzó este plano y el paciente ya está en apnea, se protege la vía aérea en caso de que la persona esté capacitada para ello. Recuerden que la única maniobra para proteger es la maniobra de Selig o la maniobra de presión cricoidea, o en el caso de que la persona no esté capacitada para realizar un Selig, puede utilizar la maniobra de Burp, que es la de Back of Right Pressure, para poder mejorar la visualización aparente del Cormac. Luego se posiciona y se pasa el tubo. Para eso se tiene que realizar una adecuada laringoscopia, se tiene que enunciar el Cormac, se tiene que enunciar en voz alta para que el equipo lo conozca que ya el tubo avanzó por las cuerdas vocales, y siempre se tiene que utilizar guía o idealmente un buggy. Eso lo ha mostrado la evidencia, lo han mostrado estudios que mostraremos posteriormente, porque es una recomendación que viene desde los expertos temáticos en el manejo de la vía aérea. Siempre se tiene que ver pasar el tubo, las cuerdas vocales. Luego de que se realiza esto,
se infla el neumotaponador, se retira la guía o se retira el buggy, obviamente sin soltar el tubo se sostiene con una maniobra mini EC, se conecta al dispositivo bolsa máscara o al ventilador mecánico y se configura con parámetros de ventilación protectora. Luego se hace el chequeo cruzado, se utiliza el capnógrafo, se mira la curva, se ausculta epigastrio, se auscultan las bases, se auscultan los ápices. Y luego de que se comprueba por dos métodos distintos, se fija el dispositivo. Se puede fijar idealmente con un fijador comercial, no con esparadrapo, porque el esparadrapo lesiona dramáticamente la piel, sino con un fijador comercial, por ejemplo un Thomas. Luego se coloca una sonda orogástrica y por último se solicita dentro de los cuidados post-intubación una radiografía de tórax. En cuanto a la utilización de medicamentos durante la secuencia de inducción rápida, esta se tiene que realizar en el orden de la mnemotecnia AIR, A de analgesia, I de inductor y R de relajante neuromuscular. Se tiene que aplicar con los intervalos de tiempo que habíamos mencionado. En general, nos vamos a basar en las recomendaciones de Reynolds que fueron publicadas en Chest y también en el libro Abordaje de la vía aérea en emergencias, publicada por el doctor Diego Andrés Díaz Guío. Como analgésicos de elección se tiene al fentanilo y al remifentanilo. Como inductor, al etomidato, la ketamina, el midazolam y el propofol. Vamos a ignorar al tiopental debido a que, siendo objetivos, el tiopental es el peor inductor y tiene múltiples efectos adversos por su perfil de seguridad, que lo vamos a discutir más adelante. Como relajantes neuromusculares está el rocuronio y la succinilcolina. Algo muy importante que debemos mencionar es que las dosis recomendadas en pacientes hemodinámicamente estables y no críticos para el fentanilo son dosis de 1 a 3 microgramos kilogramo. Tiene una latencia de 1 minuto y tiene una duración de 1 hora. Para el remifentanilo, la dosificación es de 1 a 1.25 microgramos kilogramo. La latencia es de 1 minuto y la duración es de 10 minutos. Para el etomidato, la dosis es de 0.5 miligramos kilogramo, la latencia es de 30 segundos y la duración es de 15 minutos. Para la ketamina, la dosificación es de 1 a 3 miligramos kilogramo, la latencia es de 45 segundos, la duración es de 10 a 20 minutos. Para el midazolam, la dosificación es de 0.1 a 0.3 miligramos kilogramo, la latencia es de 2 minutos y la duración es de 30 minutos. Para el propofol, la dosificación es de 1 a 2 miligramos kilogramo, la latencia es de 1 minuto y la duración es de 10 minutos. Para el rocuronio, la dosis es de 0.6 a 1.2 miligramos kilogramo, la dosis que se utiliza es de 1.2 miligramos kilogramo para poder alcanzar unos tiempos similares a la succinilcolina. La latencia es de 1 minuto y la duración es de 45 a 60 minutos. Y para la succinilcolina, la dosis es de 1 a 1.5 miligramos kilogramo. La latencia es de 1 minuto y la duración es de 10 minutos. Datos importantes a mencionar. Las dosis que les acabo de comentar son para pacientes no críticos. En los pacientes críticos, las dosis se reajustan al 75% del límite inferior de la dosis. Por ejemplo, para el fentanilo sería entonces de 0.75 microgramos kilogramo, al igual que con los otros fármacos. En cuanto a los relajantes neuromusculares, la dosis y el medicamento recomendado en el paciente crítico es el rocuronio a razón de 1.2 miligramos kilogramo, no de 0.6 miligramos kilogramo. ¿Por qué? Debido a que cuando nosotros administramos una dosis de 1.2 miligramos kilogramo, alcanzamos su efecto en un tiempo similar a la succinilcolina. Adicionalmente, el rocuronio es una buena elección porque tiene un antídoto específico que es el Sugamadex, mientras que la succinilcolina no lo tiene propiamente. Podría utilizarse la neostigmina,
Sí, pero el empleo de neostigmina para revertir el bloqueo de fase 2 que induce la succinilcolina debe individualizarse, y esto se hace mediante la monitorización de la función neuromuscular. Además, cuando se utiliza neostigmina, la administración de este medicamento tiene que acompañarse de una dosis apropiada de un agente anticolinérgico, por ejemplo la atropina. Adicionalmente, el rocuronio tiene, en comparación a la succinilcolina, muchísimos menos efectos adversos en pacientes críticos. Recuerden que la succinilcolina puede precipitar la falla renal, la succinilcolina puede causar rhabdomiólisis, la succinilcolina puede elevar el potasio, la succinilcolina puede dar fasciculaciones. Y esto hace que la succinilcolina no sea el agente ideal para los casos agudos. Recuerde que siempre debe darse sedación, menos obviamente en los pacientes que se encuentran en parada cardíaca. En los pacientes que se encuentran en parada cardíaca no hacemos protocolo de las 7, las 9 o las 10 P's, en este caso puntual de las 9 P's, y no aplicamos el protocolo de Montpellier, por lo que hemos mencionado. La hipoxia es el mejor analgésico, relajante e inductor. En el resto de situaciones siempre se tiene que dar sedación. ¿Por qué? Debido a que en los adultos la laringoscopia causa dolor, puede desencadenar una triple respuesta presora y bien puede generar alteraciones en la frecuencia cardíaca, hipertensión y desaturación, que son los componentes de la respuesta presora triple. Un concepto del cual debemos hablar es del ketoprofol o la ketamina propofol. Es un concepto que ha empleado a tener impacto en la medicina, al igual que un creciente interés académico, y cada vez empieza a tener más evidencia en torno a su uso. Dependiendo del facultativo o la serie que nosotros empleemos para tomar como referencia, el ketoprofol se suministra una dosis de ketamina de 1 miligramo kilogramo más propofol 1 miligramo kilogramo, o de ketamina 1 miligramo kilogramo más propofol 0.7 miligramos kilogramo. Teóricamente, ambos medicamentos se compensan en cuanto a sus efectos adversos. De hecho, hay un trial que se conoce como el Keep Pace, el cual se está desarrollando aún y plantea como hipótesis primaria que la disminución de la tensión arterial media en el grupo que va a recibir ketoprofol o ketofol va a ser menor que la del grupo de comparación que va a recibir etomidato. Esto en cuanto a la respuesta de la TAM dentro de los 15 minutos luego de la administración del fármaco en la población de pacientes críticamente enfermos que requieren intubación endotraqueal urgente. Como hipótesis secundarias, el Keep Pace Trial tiene varias. Afirman primero que la mortalidad a los 28 días entre los pacientes del grupo del ketofol va a ser menor en comparación con la mortalidad a los 28 días del grupo del etomidato. También plantean que el uso de medicamentos vasoactivos con el objetivo de restaurar una presión arterial va a ser menor en el grupo del ketofol en comparación con el grupo del etomidato, y plantean que el grupo del ketofol va a tener una menor incidencia de insuficiencia suprarrenal en comparación con el grupo del etomidato. Sin embargo, este trabajo, si bien plantea unas hipótesis muy interesantes y tiene un sustrato teórico rico y muy llamativo, se está desarrollando, por lo cual no se puede concluir con certeza absoluta nada y es necesario esperar los resultados. Un mito y un paradigma sobre los inductores que se tiene que eliminar es que la ketamina eleva la presión intracraniana y que por eso está contraindicada en trauma cráneoencefálico. Eso fue algo que se planteó hace mucho tiempo basado en evidencia de muy baja calidad. Sin embargo, según las guías del Colegio Americano de Médicos de Emergencias, esto es falso. Desde el 2011 se considera que es falso. Como les estoy comentando, en la guía publicada en ese año por parte del Colegio Americano de Médicos de Emergencias, la contraindicación del empleo de ketamina en pacientes atendidos por un traumatismo cráneoencefálico se retira. Esto se modifica
gracias a que la evidencia obtenida a partir de múltiples publicaciones y revisiones sistemáticas, que recuerden, el punto máximo de la evidencia son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Y estos confirmaron que la seguridad de la ketamina en los pacientes con un trauma cráneoencefálico era adecuado. Sin embargo, estas guías del año 2011 recomiendan que sí se tengan algunas precauciones en los pacientes con hidrocefalia, masa intracraneal o ante la posibilidad de un aumento de la presión intracraneal. Pero las mismas guías afirman a partir de la literatura, y de hecho si ustedes revisan la literatura que se ha venido publicando desde el año 2011 hasta el año 2021, cada vez la controversia sobre si la ketamina se asocia o no a un incremento de la presión intracraneana es cada vez más relegada, y parece que no es cierto, parece que la ketamina no se asocia con un aumento de la presión intracraneana según la evidencia contemporánea. Esa afirmación que existía previamente es resultado, como enunciamos, de evidencia de baja calidad que parecía indicar un incremento débil. Sin embargo, en la práctica clínica, los estudios, las revisiones sistemáticas y la evidencia han demostrado que en la práctica clínica el uso de ketamina en esta población parece segura. No se ha logrado comprobar un aumento de la mortalidad ni de la duración en la estancia en las unidades de cuidados intensivos cuando se utiliza ketamina en los pacientes con trauma cráneoencefálico. En cuanto a los inductores, ¿cómo se elige el inductor ideal? El inductor ideal se elige individualizando al paciente, pero a grandes rasgos podríamos resumirlo de la siguiente manera. Si nuestro objetivo es aumentar la presión, la frecuencia cardíaca y generar una analgesia disociativa, la ketamina es un buen agente. Si por el contrario deseamos disminuir la presión arterial, se puede utilizar propofol o midazolam. Y en casos excepcionales, el tiopental. Pero el tiopental no se debe utilizar en pacientes críticamente enfermos. Debemos tener cuidado cuando se realizan asociaciones entre estos agentes hipotensores con el fentanilo, como indica la secuencia de inducción rápida, ya que esto aumenta el riesgo de paro cardiorrespiratorio, depresión respiratoria, puntualmente cuando se asocia midazolam con fentanilo, aumenta el riesgo de delirium y el riesgo de muerte. Además, no es una práctica clínica ideal utilizar benzodiazepinas en la inducción. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que el etomidato se asocia con insuficiencia suprarrenal y actualmente la evidencia ha demostrado que incluso una sola dosis puede generar insuficiencia suprarrenal, aunque esto es más marcado en las infusiones. Otra pregunta importante es si es mejor utilizar propofol o benzodiazepinas. Según las guías internacionales referentes a sedación, analgesia y relajación publicadas en el año 2018, se recomienda el uso de propofol por encima de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas aumentan delirio y por ende aumentan mortalidad. Sobre el tiopental, debemos recordar que no es la mejor alternativa en los pacientes críticos. ¿Por qué? El tiopental, primero, es un poderoso depresor del centro respiratorio. El tiopental produce apnea inmediatamente luego de que se aplica una inyección intravenosa. Sobre todo en los casos de hipovolemia, traumatismo craneal y premedicación opioide, sus efectos son más marcados. Además, existen algunas contraindicaciones relativas sobre la utilización de tiopental en enfermedades cardiovasculares graves, hipotensión, choque, disfunción hepática, insuficiencia renal, mixedema, hiperuricemia, anemia grave y medicación preanestésica excesiva. Si nos vamos a la parte de la farmacología y de la fisiología, el tiopental prolonga la repolarización cardíaca porque suprime varias corrientes transmembrana cardíaca, incluida la corriente de calcio tipo L. Y esta corriente es la responsable de la activación de los canales del retículo sarcoplásmico y por ende de las contracciones musculares del corazón. Recuerden que las catecolaminas, principalmente la adrenalina y la dobutamina,
estimulan los receptores adrenérgicos beta 1 y la estimulación beta 1 aumenta el flujo de entrada de calcio de tipo L, con el objetivo de aumentar el volumen sistólico y mejorar el gasto cardíaco. Sin embargo, el tiopental, al afectarlas, puede inducir una disfunción miocárdica que va a ser refractaria a catecolaminas. Como curiosidad, la inyección letal se fabrica con potasio, pancuronio e insulina, aunque existen otras fórmulas que pueden encontrarse en la literatura. En cuanto a las dosis de reversión de los relajantes neuromusculares, dejo estas pequeñas imágenes con sus hipervínculos de referencia. No vamos a profundizar en ello. Algunos aspectos para recordar antes de finalizar. Primero, para intubar debe utilizarse la posición de olfateo. Segundo, no olvidemos el Cormack y el Malampati, que fueron propuestas y validadas en el año 1984 y 1985 respectivamente. En el Cormack 1 se ve el 100%, en el Cormack 2 se ve entre el 50 al 75%. Si queremos subdividirlo en 2A y 2B, en el 2A se vería la mitad de las cuerdas vocales y en el 2B se vería solamente la epiglotis y los aritenoides. En el Cormack 3 se ve un 25% o únicamente se ve la epiglotis y en el Cormack 4 no se ve nada, en otras palabras se ve el 0%, como vemos en estas imágenes. Sobre el Malampati. La clasificación original del Malampati, como curiosidad, la que fue publicada en el año 85, solo tenía 3 grados, pero esta clasificación fue modificada en el 87 por Samsung y Young y es la que ahora se utiliza. En el grado 1 hay visualización de paladar blando, úvula y pilares amigdalinos, como vemos en la imagen. En el grado 2 se ve el paladar blando y la úvula. En el grado 3 se visualiza solo el paladar blando y la base de la úvula. Y en el grado 4 solamente se ve el paladar. Tampoco podemos olvidar la distancia tiromentoniana y la escala de Patil-Andretti. La escala de Patil-Andretti se divide en grado 1, si es mayor a 6.5, lo que se asocia con una laringoscopia e intubación sin dificultad. Grado 2, si es de 6 a 6.5 y se asocia con algo de dificultad o menor a 6 centímetros, lo cual se asocia con una laringoscopia muy difícil o prácticamente imposible. Tampoco olviden la regla 332, que evalúa 3 de distancia interincisivo, 3 de distancia entre ioides y mentón y 2 entre distancia del tiroides y el ioides. No olviden que existen buenos fijadores comerciales como el Thomas. El Thomas es un excelente dispositivo de fijación. ¿Por qué? Porque no lastima al paciente como el esparadrapo, que hay reportes de casos de lesiones muy severas asociadas a esparadrapo. También el Thomas tiene un mecanismo de roscado muy interesante que se ajusta al dispositivo y también incluso ayuda a fijar dispositivos supraglóticos, no solo tubos endotraqueales. No olviden que la única maniobra para la protección es la de Selig o la presión cricoidea, que la vemos en pantalla, es la única que colapsa el esófago, y que la maniobra de Burp no sirve para la protección, sino que simplemente mejora la visualización aparente del Cormack. Esto es fundamental. Siempre se tienen que utilizar guías o boogies. Esto es uno de los pocos taxativos en la medicina. Deben utilizarse, porque lo recomiendan, los verdaderos expertos en el manejo de la vía aérea, como Brown, Sackles, Meek, Cook, Javert, De Jong, Chanks, entre otros. El estudio que ven en pantalla se publicó hace poco, fue un estudio multicéntrico del año 2021, lo publicó Samir Javert y su equipo, y este estudio comprueba que el uso de guía hace que el primer intento de intubación sea el más exitoso, y también encontró que no existían diferencias si la intubación la hacían anestesiólogos, intensivistas o emergenciólogos que no utilizaban guías o UIs. En caso de que deseen revisar el tema, pero no todo el estudio, esta carta al editor explica de forma más sencilla por qué usar guía en el primer intento. A grandes rasgos, porque hace que el primer intento sea el más exitoso, porque genera menos daño al paciente y porque aumenta la seguridad. Tampoco
olvide seguir los protocolos establecidos. Los protocolos como el protocolo de Montpellier o el de las 9 P's se tienen que conocer. Recuerden que el protocolo de las 9 P's es una adaptación del protocolo de Montpellier o se deriva de él y tiene en cuenta todos sus puntos, pero esquematizados. Sepa que existen protocolos, tenga ayudas cognitivas, disponga de protocolos y de ayudas cognitivas. La utilización de estas medidas disminuye el riesgo de complicaciones, garantiza un manejo óptimo. Recuerde que solamente el 19% de los abordajes de la vía aérea según el estudio NAP4 se hacen plenamente bien. En este momento, por la pandemia por SARS-CoV-2, es obligatorio el uso de filtros. En pantalla podemos ver un filtro nariz de camello. Por último, y esto es de las cosas más importantes, entrénese. Aprenda de expertos. Fortalezca habilidades técnicas y no técnicas. Realice cursos. Personalmente recomiendo el Centro de Simulación Clínica VitalCare, porque es uno de los mejores centros de simulación clínica de Latinoamérica y tiene múltiples producciones científicas. Recuerden que lo teórico puede fortalecerse mediante la lectura o mediante la disciplina, pero la destreza motora y el manejo del estrés y la mejora de las habilidades no técnicas solo se alcanza a través de la práctica deliberada. Y para eso, la simulación clínica, e incluso en el caso de lo no técnico, la simulación en línea es una excelente opción. A continuación anexo algunos artículos científicos que respaldan lo que les acabo de comentar. Estos son tan solo algunos de los encabezados de algunos documentos que se suman inmensa, a la inmensa evidencia a favor de la simulación clínica. Muchas gracias por ver esta videoconferencia. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima sesión.